Recientes hallazgos revelan nuevos datos sobre los ritos funerarios de los antiguos mexicas. La exposición Samurai, Tesoros de Japón, llega a México proveniente de la mítica Nagoya. Precursora del programa de historia oral del INA, Alicia Olivera falleció a los 81 años. Bienvenidos a INA Noticias. Los saludamos desde la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Aquí se encuentra la colección de obras más relevantes de la cultura azteca que no deja de sorprendernos. Recientemente, en el Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, nuevos hallazgos revelan datos sobre ritos funerarios de los mexicas. Estos trabajos se llevan a cabo en la Plaza Manuel Gamio, donde se construye un vestíbulo de acceso a la zona arqueológica y al Museo del Templo Mayor. Recientemente, en las labores de infraestructura, aparecieron nuevas evidencias sobre las tradiciones mortuorias de los antiguos habitantes de Tenochtitlan. Este entierro es único porque se trata de un osario, ¿no?, en donde se enterró a un individuo, pero a su vez es acompañado por diferentes huesos de otras personas. El entierro de más de 500 años de antigüedad se encuentra a 35 metros de distancia de una estructura circular hueca, recientemente encontrada en Plaza Manuel Gamio. Contiene los restos de un árbol, que de acuerdo a la opinión de especialistas se trata de un encino de la época prehispánica, que ahí fue plantado. Raúl Barrera considera que este tronco corresponde a uno de los árboles sagrados contenidos en el recinto ceremonial de Tenochtitlan, descritos en los textos de los cronistas españoles Fray Bernardino de Sahagún y Fray Diego Durán. Se trata de un árbol sagrado, es el árbol cósmico a través del cual creían nuestros antepasados que a través de su tronco y de sus ramas transitaban los flujos cósmicos. Los restos del árbol sagrado se relacionan con el adoratorio a Huitzilopochtli, dios de la guerra, pues está ubicado con dirección a él al pie del Templo Mayor. También en la Plaza Manuel Gamio se encontraron sahumadores, fechados entre 1440 y 1469. Las piezas fueron halladas bajo el piso con 23 relieves que hacen referencia a mitos mexicas, encontrado a principios de este año debido a los trabajos de infraestructura en Plaza Manuel Gamio. La Coatlicue, un monolito que fue encontrado hace 222 años debido a trabajos que hacía el ayuntamiento colonial en la Plaza Mayor. La diosa mexica de la tierra fue desenterrada un 13 de agosto de 1790. El mismo día, pero 269 años después de que cayó México Tenochtitlán en manos de los conquistadores españoles. En este mes de agosto hacemos memoria de ambos sucesos. Desde su salida de Aztlán, el pueblo mexica estuvo marcado por rivalidades internas. Las diferencias entre los grupos fueron tan profundas que culminaron con la fundación de dos señoríos, Tlatelolco y Tenochtitlán. La primera concentraba el poder económico y comercial. La segunda fue el señorío político-militar. Ambas ciudades, construidas por el mismo pueblo, por los mexica, fueron creciendo, pero se entabló una rivalidad tremenda entre una y otra. Quizá el poder económico de Tlatelolco provocó, en cierta forma, esa rivalidad. Esto va a concluir hacia 1473, cuando Axayaca, Tlatoani de Tenochtitlan, va a conquistar a Tlatelolco. A partir de ese año, Tlatelolco va a quedar bajo el poder y el control mexica. Y aunque se mantuvieron unidas para enfrentar al enemigo español, persistieron sus controversias. A partir de ahí van a empezar los combates, va a empezar la guerra de conquista y los mexicas tenochcas, es decir, los de Tenochtitlan, se van a empezar a replegar hacia Tlatelolco. Y en Tlatelolco van a ser ya los últimos combates muy fieros, según lo relatan los mismos cronistas españoles, y ahí vamos a tener la defensa que va a ser Cuauhtémoc de Tlatelolco como último reducto del poder indígena. Ahí empieza lo que va a ser ya el México actual,
decir, un México mestizo. Y hay una placa en Tlatelolco que reza del tenor siguiente. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendida por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Como parte de la museografía de la Sala Mexica, esta pintura hecha por Luis Covarrubias nos lleva a reflexionar sobre la vertiginosa transformación de la Ciudad de México. Un par de siglos antes del dominio mexica de la Cuenca de México, los tepanecas de Azcapotzalco eran quienes controlaban esta área. Y justo cerca del centro de Azcapotzalco, arqueólogos de Lina descubrieron la osamenta de una mujer tepaneca que murió al dar a luz hace 700 años. Los restos, que corresponden a un personaje femenino importante, ya que tiene una orejera y una pulsera de cuentas de obsidiana, se halla cubriendo los restos de un neonato. Este esqueleto es uno de los más de 15 entierros localizados en los últimos 3 meses en un predio del barrio de San Simón Poxtlán, en Azcapotzalco, según informaron los investigadores del sitio. Cada entierro que estamos encontrando pues tiene una particularidad diferente, ¿no? Hay los que tienen ofrenda, los que no la presentan, pero presentan ajuar, y las ofrendas cerámicas como ollas y copas, ahumadores. Los últimos restos encontrados en el predio del barrio de San Simón Poxtlán son de niños que, al parecer, padecieron el síndrome de envejecimiento prematuro. De confirmarse la presencia del también llamado síndrome Hutchinson-Gilford en estos entierros, se abriría una línea de estudio para comprender cómo eran vistos los niños con este trastorno en las sociedades prehispánicas. El pasado prehispánico de la Ciudad de México resurge gracias a los salvamentos arqueológicos. La intervención de los arqueólogos, a propósito de trabajos de infraestructura o de construcción de viviendas, permite reconstruir la historia de algunos espacios, entre ellos Azcapotzalco. Las oportunidades para explorar el centro cívico ceremonial de los antiguos tepanecas en Azcapotzalco han sido escasas. En los años 80, durante la construcción de la línea 6 del metro, un equipo de salvamento arqueológico de Lina recuperó vestigios de lo que fue un barrio de hilanderos tepanecas. En San Marcos Ixquixtlán, a la altura de lo que hoy es la estación Azcapotzalco, se descubrieron alrededor de 365 entierros con un total de 400 esqueletos, en su mayoría de niños. Todos los entierros tenían objetos asociados con relación a los hilados y tejidos, es decir, malacates, agujas de cobre, agujas de hueso, cajetes con pigmentos rojo, amarillo, verde, etcétera. Y encontramos un esqueleto que fue el principal, que es el entierro 240, que correspondía a un adulto masculino de más o menos 45 o 50 años de edad, que tenía 32 objetos asociados, entre ellos un caballero águila tallado en un metacarpiano de venado. Es decir, era como decir el cacique, ¿no? O el jefe de los hilanderos, ¿no? A medio kilómetro de San Marcos Ixquixtlán, en un predio ubicado en la avenida Aquiles Cerdán, arqueólogos de Lina comienzan a revelar hoy en día la vida de otro barrio tepaneca, el de sus comerciantes. Estamos viendo que esta zona fue ocupada por sus familiares, ¿no? No tanto por los pochtecas así, porque sabemos que ellos se encontraban viajando, comerciando, ¿no? O sea, más bien es un contexto sí residencial, pero de élite. Los investigadores detallan que el terreno donde excavan actualmente formó parte de un conjunto cívico-ceremonial que estuvo en las inmediaciones de lo que hoy es la capilla de San Simón Poxtlán. Esta iglesia de barrio conserva todavía un teocalli, los restos de un teocalli, ¿no? Un basamento dedicado, se cree, al dios Yacatecutli, que es el dios de los pochtecas, es el dios de los mercaderes. Los arqueólogos siguen recuperando entierros, objetos cerámicos, figurillas y restos de arquitectura en el predio de la avenida Aquiles Cerdán.
La historiadora Alicia Olivera de Bonfil murió el pasado 9 de julio en la Ciudad de México. La investigadora falleció a los 81 años de edad de un paro cardíaco en su casa de Coyoacán, al sur del Distrito Federal. Trabajó durante más de 50 años en el INAH y fundó junto con Eugenia Meyer el programa de historia oral. Con este método de investigación, la maestra recogió invaluables testimonios de excombatientes zapatistas y también del conflicto cristero. Les presentamos ahora una breve semblanza de la historiadora. Alicia Olivera de Bonfil fue hija de un médico zapatista que participó en la Revolución Mexicana. Olivera heredó de su padre el interés por las luchas sociales. Propusimos al maestro Jiménez Moreno el hacer historia oral, pues en ese momento básicamente con personas que supieran leer o que no supieran leer. Para nosotros era mucho más importante el testimonio de gentes que, no sabiendo leer, tenían mucho que aportar, como conocimiento práctico, como conocimiento vivencial. La historiadora rescató la voz de excombatientes zapatistas de la Revolución Mexicana. Con estos testimonios publicó una serie de 3 volúmenes titulada Mi pueblo durante la Revolución. Descansa en paz Alicia Olivera de Bonfil, quien fue también maestra emérita del INAH y una de las creadoras de la Dirección de Estudios Históricos. En la Sala Culturas de Oaxaca del Museo Nacional de Antropología se exhiben piezas zapotecas y mixtecas de un gran valor artístico. Y qué mejor que este lugar para hablarles del traslado de una columna de dimensiones monumentales a Mitla, su lugar de origen. Marlene González nos tiene los detalles. El reloj marcaba las 11 de la mañana en la ajetreada ciudad de Oaxaca. Una columna monolítica perfectamente embalada sobre una grúa comenzaba su retorno a la zona arqueológica de Mitla. La pieza zapoteca fue extraída en 1899 para engalanar una avenida de la capital oaxaqueña. Días antes del traslado, realizado el 9 de julio, restauradores del INAH prepararon el monolito. El retiro de la columna del inmueble donde se encontraba implicó varios días de trabajo. Tras recorrer de manera cuidadosa más de 42 kilómetros, la caravana fue recibida por las autoridades de San Pablo Villa de Mitla. Samuel Quero, representante de la comunidad, expresó: Cuéntenlo, grábenlo en su memoria y cuéntenlo a sus nietos, porque es parte de nuestra historia oral, y que con los siglos se diga que sí se logró a través del diálogo, que la columna de casi 5 toneladas regresó a Mitla. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. ¡Bravo! Esta columna fue sustraída de aquí de la zona arqueológica de Mitla en 1898 a razón de una solicitud del gobernador del gobierno del estado de Oaxaca en ese entonces, el licenciado Martín González. Se la solicitó al presidente de la República en ese entonces, Porfirio Díaz, para una serie de conmemoraciones de la ciudad de Oaxaca. Con motivo de esta petición, en 1899, la pieza prehispánica fue colocada en el Paseo Porfirio Díaz como una muestra de los pueblos originarios. En 1933, la escultura se trasladó al primer museo arqueológico de la entidad, hoy Museo de los Pintores Oaxaqueños, sitio en el que permaneció hasta la mañana del lunes 9 de julio. Esta gestión para que la columna esté aquí se hizo por al menos 3 años, con diferentes instancias de gobierno del estado, de gobierno municipal, así como las diferentes coordinaciones del instituto. Es una roca volcánica, se llama toba. La fuente de ese material es alrededor de la zona, pero no de manera cercana, es más allá de 5 kilómetros. Entonces en esta parte, en el salón que estamos, se ve el contexto de las piezas como elementos arquitectónicos, que es cargar un techo, ¿no? Un techo que se cree que es a base de vigas, que se cree que son techos amplios. Estamos hablando de un espacio muy grande que requería elementos que soportaran también mucho peso, ¿no? Nosotros consideramos que era parte del edificio 17, que es el edificio que está del cuadrángulo, que nosotros llamamos patio E,
está hacia el este. Lo consideramos así por el grosor, por el diámetro y por el terminado de la pieza. El hecho de no estar seguros de su posición original nos obliga a ponerla lo más cercano a su contexto, pero sin alterar el mismo. En realidad son cuestiones de, más que nada, mantener un orden de la zona con todos los factores que han pasado en ella. De acuerdo con el arqueólogo Jorge Ríos, Mitla es el segundo sitio arqueológico más visitado de Oaxaca. Su fama ha traspasado fronteras por la variedad ornamental de sus edificios, elementos que la distinguen de otras ciudades de Mesoamérica. En el Valle de Oaxaca, en donde se encuentra la zona arqueológica de Atzompa, que por cierto en breve abrirá sus puertas al público, arqueólogos del INAH encontraron vestigios inéditos y a continuación les diremos por qué lo son. 3 cámaras mortuorias de más de 1000 años de antigüedad fueron descubiertas en la zona arqueológica de Atzompa, en el estado de Oaxaca. El hallazgo realizado por arqueólogos del INAH tuvo lugar a finales de abril. Es la primera vez que en el Valle de Oaxaca se localiza una construcción edificada exclusivamente con fines funerarios. Probablemente Casa de Altares funcionaba como un palacio y este edificio está junto a ese palacio. Entonces, probablemente por las dimensiones, por la cercanía, aquí era el lugar donde se depositaba al gobernante una vez que fallecía. La primera cámara funeraria se encuentra en la parte superior, mientras que la 2 y 3 están debajo del nivel donde se desplanta el edificio a 1,5 metros de profundidad. Las tumbas de Atzompa se hallaron con rellenos de tierra y piedras, desmantelamiento y heridas en la pintura mural. La pintura está asociada al juego de pelota, diseños que no se habían documentado antes en un espacio funerario zapoteco. Probablemente este símbolo se relaciona con el jaguar. También probablemente la I se relaciona con el juego de pelota. Y bajo esta cenefa tenemos círculos blancos que todavía no sabemos cuál es el significado. Pueden ser varias opciones. Anteriormente se han encontrado en otras tumbas, pero al revés, de color rojo, y se han relacionado con el disco solar. También se halló una ofrenda que fue depositada por los antiguos zapotecos al momento de la cancelación del edificio funerario, quizá a manera de disculpa. Y entre los objetos pues son vasos miniaturas, ollitas, un metate, y también encontramos concha trabajada. Al parecer es una incrustación de un ojo, tal vez una escultura o una máscara funeraria. También tenemos una cuenta de jade y un hueso trabajado que corresponde con un caparazón de tortuga. Este hallazgo confirma que Atzompa no era similar a Monte Albán como se creyó al inicio de las investigaciones arqueológicas. Ahora se sabe que este sitio zapoteca, ubicado a 4 kilómetros de Monte Albán, desarrolló sus propias expresiones de elementos constructivos como los sistemas de enterramiento. Imbatibles guerreros, pero también hombres cultos dedicados a las artes y a las humanidades. Expertos en el uso de la katana, los samuráis y su mundo llegaron a México en la magna exposición Samurái Tesoros de Japón, que usted y su familia pueden apreciar en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Antropología. La muestra exhibe 180 piezas que pertenecieron a estos antiguos guerreros japoneses, objetos que se presentan a través de 5 módulos temáticos. En las primeras 3 salas vamos a hablar del samurái como guerrero, donde hablamos de sus orígenes, de la época de las grandes batallas entre el siglo X y el siglo XVII, y la belleza de las armas y todo el esplendor y variedad de las armas. Vamos a tener una importante colección de obras de muy diversos materiales, como
pinturas de seda, pinturas sobre madera, esculturas de terracota, armaduras, espadas, puntas de flecha, vainas para espadas, pinturas típicas de Nagoya. A través de piezas como una espada y la escultura de un caballo de terracota, ambos del siglo VI, se explica los orígenes de los samuráis, que se remontan a la cultura Kofun, la cual se desarrolló del siglo III al VII. El samurái como tal aparece o lo identificamos ya claramente en el siglo X, en el año 900, cuando sabemos que los guerreros heredan su oficio. No es que la gente se aliste para ser soldado o samurái. La gente nace dentro de una familia samurái y esto va a crear una serie de relaciones sociales muy estrictas dentro del Japón, sobre todo cuando la corte y el emperador desaparecen y pasan a ser una figura de segundo orden y los samuráis son los grandes señores del país. El samurái no es solo un guerrero, sino que además es un artista, es un hombre de mundo, es un hombre culto. Si usted anda de visita por el bosque de Chapultepec, lo invito a que visite la exposición Miradas Comparadas en los Virreinatos de América, México y Perú, que se exhibe actualmente en el Museo Nacional de Historia, mejor conocido como Castillo de Chapultepec. El Museo Nacional de Historia abrió sus puertas a una exposición única en su género. Se titula Miradas Comparadas en los Virreinatos de América, México y Perú. La visión introspectiva que los indígenas tienen de sí mismos desde el último tramo del periodo prehispánico hasta finales del siglo XVIII y cómo se van haciendo, separando las vertientes de la autoconcepción del indio a través de piezas de arte magníficas, sobrevivientes de la incuria del tiempo precisamente porque son magníficas. Esta revisión histórica montada en el Museo del Castillo de Chapultepec abarca las fiestas, las devociones de las poblaciones indígenas y de los indios ya hispanizados de México y Perú. Va creando esta imagen de lo que fue su pasado, pero tomando como eje central la conquista. La conquista es el momento de la ruptura con la vieja historia. Los museos de Lina ofrecen opciones para que de manera lúdica los niños se conviertan por un instante en fotógrafos artesanos y, ¿por qué no?, en arqueólogos. El martes 24 de julio, 16 chicos entre 5 y 7 años de edad llegaban a Tlatelolco para adentrarse en el mundo de la arqueología. Sentados, esperaban la entrega de su material: una pala para remover la tierra, cuchara para trazar sus hallazgos y una escobetilla y recogedor para limpiar las piezas encontradas. Colocados en la zona de trabajo, comenzaron a quitar la tierra. Necesitaron más tiempo del imaginado y un poco de ayuda de sus amigos para encontrar la primera figura. El equipo azul fue el primero en realizar el descubrimiento: una vasija con una figura que decían era un león. Tardaron en desenterrarla y antes de extraerla hicieron su registro. Anotaron el contexto y la dibujaron. Poco a poco aparecieron más figuras en otros sitios. Las herramientas ya no eran necesarias. La emoción de su hallazgo hacía que utilizaran sus manos. El tiempo fue poco, pero era tarde y había que alimentarse. Aunque el trabajo no terminaba ahí, después realizarían una cédula y nombrarían sus piezas para exponerlas en el Museo Tlatelolco, cerrando así el ciclo de esta experiencia lúdica con el trabajo arqueológico. También les tenemos otras recomendaciones al resto de la familia. En ellas, el cine está contemplado. En el museo mejor conocido como El Caracol, fueron instalados 2 dioramas con figuras de barro que personas con problemas visuales podrán tocar para conocer episodios de la historia de México. La Galería de Historia está abierta de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Informes en los teléfonos 40 40 52 41 y 40 40 52 42. El Cineclub del Templo Mayor te invita a un entretenido viaje por el cine clásico nacional e internacional. Bajo el título Son golpes que da la vida, el ciclo está dedicado al boxeo. Se proyectan cintas como La caída de un ídolo, Requiem por un campeón,
Peleador Callejero, Toro Salvaje y $1 Million Baby. Las funciones son todos los jueves de agosto a las 4 de la tarde en el auditorio del Museo del Templo Mayor y la entrada es libre. Piratas, corsarios, bucaneros, aventureros y señores de la mar en el Imperio Español es el nombre del curso que conjuga historias de aventura, intrepidez, riesgo, leyenda y testimonios. Esta actividad se centra en una etapa crucial de la historia de América y del otrora virreinato novohispano. El curso se imparte en el Museo Nacional del Virreinato durante el mes de agosto. Es momento de darles a conocer el nombre del ganador del Premio al Mérito Fotográfico de la 13ª edición del Encuentro Nacional de Fototecas. La medalla al Mérito Fotográfico se entregará a Yolanda Andrade por sus aportaciones al desarrollo de esa disciplina en el 13º Encuentro Nacional de Fototecas, informó el director del Sistema Nacional de Fototecas. Una gran fotógrafa mexicana cuyos méritos en la producción fotográfica como creadora y también como generadora de nuevos talentos fotográficos, ha sido considerada una de las mujeres más importantes en el desarrollo de esta disciplina. El occidente mesoamericano estaba formado por los actuales estados de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Colima, Jalisco, el sur de Sinaloa y partes de Guanajuato. En el municipio de Ocampo de esta entidad abrió sus puertas la zona arqueológica El Cóporo y Carmen Mondragón nos da los detalles. Con la apertura de El Cóporo, se ha dejado atrás la idea de que el actual territorio de Guanajuato solo fue ocupado por grupos chichimecas en tiempos prehispánicos. Por su arquitectura, entre otros elementos, El Cóporo formó parte de la región del Tunal Grande, que integra sitios del noroeste de San Luis Potosí, del sur de Zacatecas y de los Altos de Jalisco. Los conjuntos arquitectónicos que conforman este sitio, el cual se desarrolló entre 200 y 900 después de Cristo, se hallan distribuidos tanto en la cima como en las laderas del Cerro Cóporo. Todos ellos están orientados hacia la puesta del sol. Por eso nos llamamos aquí la Plaza del Ocaso. Ven el sol cuando ya cae el atardecer. Entonces estamos viendo que hay un culto también muy particular a este momento del día, cuando el sol ya está cayendo, entrando al inframundo. De acuerdo con las investigaciones, El Cóporo fue el centro rector de 29 asentamientos del Valle de Ocampo, los cuales lo proveían de materias primas. Un camino empedrado sugiere que el acceso a los espacios donde residían los sacerdotes gobernantes, ubicados en la cima del cerro, era restringido. En estas estructuras, los sacerdotes se dedicaban a la astronomía y al cálculo de las estaciones del año, para establecer un orden cósmico entre la ciudad y las partes divinas. Lo que nos queda claro que para el año 900 al final, esta ciudad se empieza a abandonar poco a poco hasta quedar solamente poblada por los gobernantes, ¿sí? Que en ellos, los sacerdotes, ya verse solos, sin una clase que los siga manteniendo, decidan clausurarla, incendiarla y abandonarla. Esto fue en el año 900. Es así como El Cóporo abre sus puertas para ampliar el conocimiento y valoración del noroeste de Guanajuato, enclave de la antigua cultura del Tunal Grande y frontera norte mesoamericana. Llegamos así al final de INA Noticias. Esperamos que hayan disfrutado de esta emisión. ¡Hasta la próxima!